Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como siempre reflexionamos sobre la obra lucana, Hechos de los Apóstoles. Estamos con este capítulo 5, hemos iniciado con el caso de Ananías y Zafira y estamos siguiendo desde el versículo 12. Aquí el crecimiento de la iglesia, decíamos, ya hemos reflexionado sobre esto, pero seguiremos apuntando algunos elementos. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos solían congregarse unidos en un mismo espíritu bajo el pórtico de Salomón. Pero ningún otro se atrevía a unirse al grupo de los apóstoles, aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos. Aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres, y hasta sacaban a los enfermos a las calles, poniéndolos en catres y camillas, para que cuando Pedro pasara por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. La multitud acudía también de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros, y todos quedaban curados. Aquí hacemos un resumen, un sumario de cómo la comunidad cristiana va creciendo. Es el entusiasmo, es la alegría de esta nueva comunidad que se está lanzando. Pero recordemos que el cristianismo está viniendo del judaísmo, solamente que no siempre están aceptando tal cual está presentando la teología, ¿verdad? O sea, esta teología que está diciendo que en Jesús se ha realizado y se ha cumplido lo que Dios había prometido. Y decir que en Jesús Dios ha realizado la promesa tan esperada por el pueblo de Israel. Ciertamente que ellos están esperando en el aspecto muy histórico. Y claro, como el movimiento cristiano es un movimiento apocalíptico, Dios que se encarna, Dios que entra en la historia, que Dios se pueda encarnar, que Dios pueda entrar en la historia, dentro de una teología más bien del Antiguo Testamento que nos habla del aspecto bien histórico. La realidad que tiene que ser cambiada, que tiene que ser sanada, que tiene que ser entonces liberada del pecado, pero en la propia historia, con el esfuerzo humano. Y entonces este relato, como decíamos, que es un relato sumario, como los dos que ya vimos antes,
dirige de nuevo la mirada a la comunidad. El aspecto comunitario, Hechos de los Apóstoles, y mañana que ahora es el tiempo del Espíritu Santo. Apego y así es el tiempo del Espíritu Santo con Angañan de Haité, es decir, la comunidad. Como entramos en el pecado, la historia de salvación, de Yara, siempre está Prometeo y ¿verdad? Y aquí entonces el tiempo de Jesús, es decir, la encarnación. En Jesús que se ha realizado ese plan, el Hijo de Dios, es decir, la segunda persona. Es la teología lucana, ¿se acuerdan que habíamos dicho del Padre, el Hijo y ahora el Espíritu Santo? Hechos de los Apóstoles. Jamó, y manifesta el Espíritu Santo. Y es casi como decir, entre comillas, yo lo digo, es como la encarnación del Espíritu, pero en la comunidad. La comunidad, centro, esencial, fundamental, la iglesia. Upeañandejina. Upeañande la Yikua, ponaron para Peñande Yarala, Owerúa Cueñande, Cuañande, Omoiñande, Peñande, Nondepe, que es el Evangelio, la buena noticia. Que Iñande, Baella Bañande, Yaipucuibana, Peñande la Pe, Yaipucuibana, Peñande comunidad, Peñande Neta, Aupeisha, Peñande Ñañe Punuco, Angañe Piambaite, Yapo, Peñande Yaro y Potajaisha. Y bueno, eso es lo que estamos mirando. Es una mirada a la comunidad y a su crecimiento y a la fuerza promotora. Es la fuerza, ¿verdad? Es el motor que lo mueve, es esta comunidad que se entusiasma, que reconoce en Jesús y que dice, bueno, na ave hina peñan de yara, uberúa que ñande, na ave peñan de yara y cuave ema va que ñande jaco angañande yaraja, ñajenon de ana, haye pona peñan de yara yerure ñande. Y de nuevo vemos cómo la iglesia se reúne alrededor de los apóstoles. Qué lindo, ¿verdad? Aquí está el famoso tendotá, o imantanabe tendotá. Es interesante, ¿verdad?, cómo la Biblia se lee dentro de la misma Biblia. Si uno lee y si mira un poco, incluso el aspecto sacramentum quiere decir el signo visible. A la comunidad se le pide que sea un verdadero sacramentum, es decir, un signo visible. ¿De qué cosa? De la presencia de un Dios que trabaja. Nosotros tenemos un sacramento en la iglesia que es el orden sagrado. ¿Cuál es la misión y la función verdaderamente del orden sagrado? Y justamente el poner delante de la comunidad, opea la tendotágina. Tendotágina sejina pe homo pununía, pe hombo guataba, pe homoía, peñandera pename, peñan de yara yerurea ñande, es decir, el líder es el que está al frente, opera con la tendotal que está delante de. Y ayuda entonces a esta comunidad a caminar, ayuda a la comunidad para que podamos hacer aquello que el Señor nos va pidiendo. Y entonces aquí vemos esta fuerza promotora de la comunidad. Dale, nomita, fuerza. Vea la jalero y sheiteina, ¿verdad? Pero claro que no es solamente jale, ¿verdad? Sino que es un compromiso real. Es simplemente para que nosotros podamos entender y podamos ver qué es lo que la fuerza del Espíritu, el Espíritu Santo produce en los miembros de la comunidad, en los miembros de la iglesia. Y así entonces vamos mirando este crecimiento. Cacuajo, están en los echas, están en los mañas, y bueno, upecha, acuerdo ya pues aisha, orea veiro ya posee. Volvemos enseguida con más. Ñande yarañe Nuevo Testamento. Dai. Non ce la faccio. Vieni da me, Emanuele. Vieni da me e dimmi all'orecchio. Vieni da me. Vieni. Ecco, va bene.
magari tutti noi potessimo piangere come Emanuele quando avremo un dolore come ha lui nel cuore. Lui piangeva per il papà. E ha avuto il coraggio di farlo davanti a noi, perché nel suo cuore c'è amore dal papà. E io ho chiesto permesso a Emanuele di dire in pubblico la domanda e lui mi ha detto di sì, per questo la dirò. Poco tempo fa è venuto a mancare mio papà. E lui era ateo, ma ci ha fatto battezzare a tutti e 4 figli. E era un uomo bravo. È in cielo, papà? Che bello che un figlio dica del suo papà era bravo. Voi pensate che Dio sarebbe capace di lasciarlo lontano da te? Pensate quello? Ma forte, con coraggio. Dio abbandona i suoi figli? Dio abbandona i suoi figli quando sono bravi? Ecco, Emanuele, questa è la risposta. Dio sicuramente era fiero di tuo papà, perché è più facile, essendo credente, battezzare i figli che essendo non credente battezzarli. E sicuramente a Dio questo è piaciuto tanto. Parla con tuo papà, prega tuo papà. Grazie Emanuele per il tuo coraggio. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe,
ay de mí si no evangelizara. No voy a llorar por el pasado, suficientes lágrimas he derramado. Prefiero cantar, prefiero bailar, celebrar el gozo que me has dado. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría, no, lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, me has llenado de gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, me has llenado de gozo. Oh, 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 oh. Me has llenado de gozo. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo el pueblo, entonces aquí también, que le miran a los apóstoles, que son testimonios. Esto es lindísimo, ¿verdad? Aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres. Y hasta sacaban a los enfermos en las calles, poniéndoles en catres, camillas, para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cubriera a algunos de ellos. La multitud acudía también de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros, y todos quedaban curados. Aquí está la gracia y el milagro que nosotros encontramos. Ahora, esta fuerza curativa de la sombra de Pedro, para que todos estuvieran llenos de ideas entonces positivísimas aquí, ¿verdad? Pero atención, la sombra, no tomemos como una cosa también mágica, ¿verdad?
No quita nada del motivo real de las curaciones que tenían lugar, muy bien. Pero recordemos cómo Pedro también en la curación del paralítico de nacimiento tuvo que emplear el poder de la palabra simplemente para desviar al pueblo asombrado de una manera primitiva y mágica de pensar. Aquí entonces también estamos entendiendo y no meternos, ¿verdad? A ver, si por favor la sombra, ¿verdad? De esa persona, la sombra. No, esto es simplemente para que entendamos que la fuerza y la gracia de Dios siempre genera nueva vida, nos entusiasma, nos empuja, nos ayuda a salir adelante. No juzguemos demasiado a prisa por nuestra suficiente formación científica y por el progreso de la medicina sobre esta sencillez creyente que busca el tacto externo. También los habitantes de Éfeso quedaron tan impresionados por las fuerzas curativas de Pablo, que aplicaban a los enfermos paños y ropas que el apóstol llevaba en su cuerpo, y los enfermos se curaban. Esto también, ¿verdad? Famosa. Esta es una forma, ¿verdad? Son los signos, los objetos. Incluso nosotros dentro de la iglesia tenemos las famosas reliquias, ¿verdad? Reliquia de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. Parte del cuerpo, parte de lo que usó el santo. Aquí justamente está diciendo ropa o lo que sea que usó, sandalia. Bueno, eso es de segundo grado. Y el de tercero es cuando nosotros hacemos tocar algún objeto a ese de primer grado, a esa reliquia de primer grado. Como logre tocar siquiera sus vestidos, quedaré curada, dice la mujer del hemorroísa, de la que el Evangelio atestigua que al instante aquella fuente de sangre se le secó a esta mujer y notó en sí misma que estaba curada de su enfermedad. También San Marcos, y a donde quiera que llegaba, aldeas o ciudades o caseríos, colocaban los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiese tocar siquiera el borde de su manto. Y cuantos lograban tocarlo, todos sanaban. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? ¿Por qué estamos mirando esta parte del Evangelio? Y porque justamente lo que el autor sagrado y la comunidad nos quiere enseñar es, así como Jesús obró, nosotros, al ser alter Christi, decían los padres de la iglesia, alter Christi, otros Cristos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero claro, esto lo entendemos como un signo alegórico ciertamente, y entonces, ¿de qué es lo que nosotros vamos a sanar a las personas? ¿O qué es lo que el cristiano tiene que buscar para sanar su comunidad, para sanar su país, para sanar su familia, para sanarse a sí mismo? Entonces, no de cuestiones mágicas, sino que sobre todo de una forma bien comprometida. Y ese compromiso es lo que después sanan, así como nosotros estamos viendo aquí. En este contexto se nos presenta una escena memorable. La comunidad madre todavía se limitaba al espacio de la ciudad de Jerusalén. Todavía se reúne el grupo de los discípulos en el pórtico de Salomón, del cual ya hemos oído hablar. Todavía tienen la sensación de ser judíos. Sin embargo, hay una extraña tensión entre ellos y los otros judíos. Una mezcla de temor reservado y de honrada atención. Pero las curaciones milagrosas difundieron el llamamiento de los apóstoles e hicieron venir de todas partes, incluso del contorno de Jerusalén, los que buscaban la curación de tal forma que es comprensible que el Sanedrín no permaneciera a la expectativa por más tiempo y de nuevo echara mano a los apóstoles. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esto es muy, muy, muy importante para nosotros. Ahora, desde el capítulo 5, versículo 17, tenemos de nuevo el arresto y la liberación. Y esta es una liberación también milagrosa que sucede aquí. Dice, intervino entonces el sumo sacerdote con todos sus partidarios, los de la secta de los saduceos, llenos de envidia. Hicieron arrestar a los apóstoles y los enviaron a la prisión pública. Pero durante la noche el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego les dijo, vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. Los apóstoles, obedeciendo la orden, entraron en el templo
en las primeras horas del día y se pusieron a enseñar. Bueno, esto encontramos del versículo 17 hasta el versículo aquí 21. Y este es el arresto y por otra parte también la liberación que encontramos de los apóstoles, porque los mandan enseguida, trae peguerucheco, ave miañan, carcelana, miandigatuñi, ebewi, ¿verdad? Este reiterado comportamiento de la autoridad del templo no necesita ninguna motivación especial en el contexto de la exposición precedente, ¿verdad? O sea, estos son los que están mirando, están cuidando y ciertamente que no les va a gustar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sale de lo que ellos estaban haciendo. Ahora, en cuanto que en el encargo de Jesús resucitado de dar testimonio, los apóstoles vieron una obligación que venía de parte de Dios. Volvemos enseguida con Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Tras la canonización de Giovanni Battista Scalabrini, el Papa se reunió con peregrinos escalabrinianos en el aula Pablo VI. El superior general de los misioneros escalabrinianos, el padre Leonir Chiarello, felicitó al Papa y le regaló un libro. Francisco subrayó el ejemplo del santo acogiendo a migrantes y su lucha contra la exclusión y la indiferencia. Anche oggi le migrazioni costituiscono una sfida molto importante. Esse mettono in evidenza l'impellente necessità di anteporre la fraternità al rifiuto, la solidarietà all'indifferenza. Siamo chiamati oggi a vivere e diffondere la cultura dell'incontro, un incontro alla pari tra i migranti e le persone del paese che li accoglie. Si tratta di un'esperienza arricchente in quanto rivela la bellezza della diversità. El Papa animó a los escalabrinianos a ser creativos y generar espacios para la diversidad y la amistad social. Dijo que pueden ayudar a las personas a ser más acogedoras con el diferente. Tras su mensaje, el Papa bendijo a los peregrinos y saludó a los obispos, cardenales y otros miembros de la familia escalabriniana. Al final de la canonización del 9 de octubre, el Papa subrayó la fecundidad del trabajo de San Giovanni Battista Scalabrini. Los escalabrinianos ayudan a migrantes en 29 países y siguen la gran aspiración de su fundador: crear un mundo sin fronteras en el que nadie sea extranjero. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñan de Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñan de Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñan de Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus
No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí. Clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yara Ñe en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los Cursos Modulares Bíblicos 2022. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Parecer repetido.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con esta hermosa parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, ya estamos, versículo 12 hasta el versículo 16, el crecimiento de la iglesia. Los apóstoles entonces no solamente vienen aquí, dan el testimonio como servicio de amor, no es simplemente el servicio de amor a este hombre que está enfermo o a estos hombres, porque le ponen ahí delante, le traen, sino que como prueba de que la fuerza curativa con que Jesús recorría las regiones también continuaba actuando en su iglesia. Volvemos a repetir esto, porque esto es lo que el autor sagrado nos quiere enseñar. Peñan de Yara o Yapoma Becue, Peñan de Yara o Heshakama Becue Ñandebe, Pejecoe Beboy, Oiko allá Peñan de Abite Bayaban Baisha Baja, Etao Guatabacue, Etao Genoi Bacue, Mija Sumia Be, Omonguera y Jubeguera, Omohazai Jubeguera y Pomo, Anjegui Jubeguera. Incluso tenemos milagros de resurrección, ¿verdad? O sea, muchos de estos casos que se narran en la Biblia, la niña de 12 años, Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, en fin. Estamos muy bellas en llevan para peñan de Yara, o muy gobecho, becuera, o muy lleguillo, becuera, como mundo apeari, pero todos estos son signos y prodigios de que la comunidad, confiando o poniéndose en manos de Dios, en manos del Señor, ahora está también llamada a hacer lo mismo que Jesús. Que nosotros estamos llamados también a hacer eso. En lo más profundo de este poder curativo de los apóstoles, entonces nosotros denotamos, o sea, vemos el misterio de vida de la resurrección de Jesús y la fuerza de la fe en el Señor glorificado y presente. No juzgaríamos imparcialmente el misterio que aquí es eficiente si pretendiéramos comprender los sucesos con consideraciones naturales. Es posible que las personas que colocaban sus enfermos en la calle y que esperaban la fuerza curativa de la sombra de Pedro estuvieran llenos de ideas equivocadas y primitivas. Esto no quita nada del motivo real de las curaciones que tenían lugar. Entonces, queridos hermanos, atención. Entonces, aquí tenemos que entender, no juzgaríamos imparcialmente el misterio que aquí es eficiente. El misterio, la acción de Dios, una eficiencia total, ¿verdad?, sobre lo que va sucediendo. Si pretendiéramos comprender los sucesos con consideraciones naturales. Es posible que las personas que colocaban sus enfermos en la calle y que esperaban la fuerza curativa de la sombra de Pedro estuvieran llenas de ideas equivocadas y primitivas. Y gatúa lleva. Eso es lo que nosotros le llamamos, ¿se acuerdan?, dentro de la filosofía de las religiones o dentro de una antropología religiosa, nosotros tranquilamente podíamos decir que están llenos de ideas tal vez primitivas, están llenos de ideas entonces que miraban más bien la religión baja, decimos, dentro de estos estudios. Pero esto no quita nada del motivo real de las curaciones que tenían lugar. ¿Por qué? Porque aquí de forma alegórica, en realidad, estamos aplicando estas curaciones a algo mucho más importante. Siempre los milagros, cuando estudiamos, nosotros habíamos estudiado en una oportunidad la terminología, el hecho de los milagros. ¿Qué son los milagros? ¿Qué son los milagros, verdad? Entonces desde aquí podemos entender que los milagros siempre son signos visibles, presentes de que el reino de Dios, la fuerza de Dios, está actuando. Y nosotros aquí estamos diciendo que los que tienen que realizar los milagros, los que tienen que realizar los cambios, los que tienen que realizar estos milagros de resurrección,
Ñamañama un burjanguaisha, va eva veñan de yara, lo cual ñande, va eva la ñande, va eva la yajina ñande. Tenemos que entender esta fuerza, ¿verdad?, curativa, que es el milagro y que nosotros como comunidad ahora estamos llamados a hacerlo. Entonces, Pedro, en la curación del cojo de nacimiento, tuvo que emplear el poder de su palabra para desviar al pueblo asombrado de una manera primitiva y mágica de pensar. ¿Se dan cuenta? Entonces, en nombre de Jesús, ¿verdad?, utiliza la palabra para no quedar en lo mágico, porque nosotros podemos quedar en lo mágico. Atención, queridos hermanos, los signos simplemente son signos de la presencia de un Dios. Podemos interpretarlo más aún profundamente cuando hablamos de este camino de los milagros. ¿Por qué necesitamos de los signos? ¿Y por qué son signos simplemente? Porque no es ese signo el que está curando, sino que el signo es lo que te está mostrando que sucede algo detrás de eso. Por ejemplo, el signo, estos son signos, pero si yo voy a describir el signo como tal, ¿qué es lo que estoy haciendo? Un dedo, carne, hueso, en un movimiento entonces, de arriba para abajo, pero el signo es otra cosa. El signo quiere decir otra cosa, no es el dedo que se mueve o lo que sea, ¿entienden? No podemos quedar simplemente en una explicación del signo. No es el signo el que te cura, sino que es el simbolismo, ¿verdad?, que hay detrás de ese signo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En 1962, el Papa Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II e intervino en la crisis de los misiles de Cuba ante la amenaza mundial de una posible guerra nuclear. Después de rezar el Ángelus, el Papa Francisco señaló las circunstancias del mundo actual. Son similares a las que tuvo que enfrentarse el Papa italiano hace 60 años. A proposito dell'inizio del Concilio 60 anni fa, non possiamo dimenticare il pericolo di guerra nucleare che proprio allora minacciava il mondo. Perché non imparare dalla storia? Anche in quel momento c'erano conflitti e grandi tensioni, ma si scelse la vía pacífica. El vaticanista Fausto Gasparroni junto a Nina Fabrizio explica en su libro los llamamientos públicos a la paz de Juan XXIII. Eran poco comunes para un papa en ese momento. Además, envió un mensaje al presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, y al primer ministro ruso, Nikita Khrushchev. Jugaron un papel importante para poner fin a la crisis. Este mensaje cambió la perspectiva de Khrushchev, que se vio influido por la petición del Papa. Decidió darle la vuelta a los barcos que transportaban los misiles y ponerle fin a la crisis. Las acciones de Juan XXIII sentaron un precedente para que los papas intervengan ante un posible conflicto nuclear, como el que el Papa Francisco intenta evitar ahora. El Papa Francisco recoge este legado, en particular con este tema. Juan XXIII escribió sobre él en su histórica encíclica Pacem in Terris. Tiene un pasaje conocido que generó debate. Dijo que no hay guerra justa cuando hablamos de la nuclear. Francisco ha llevado su discurso contra las armas nucleares aún más lejos, afirmando que su mera posesión es inmoral. En el contexto de la guerra en Ucrania, también ha planteado preguntas sobre las enseñanzas de la Iglesia acerca de la guerra justa. El Papa actual también dijo que el concepto de guerra justa debe ser revisado y en sus últimas declaraciones ha otorgado la posibilidad de que un país se defienda cuando es atacado o invadido. Eso sí, siempre en el contexto de un uso limitado de las armas convencionales, que no vaya más allá de la legítima defensa. El presidente ruso Vladimir Putin ha amenazado con usar armas nucleares si otras naciones intervienen en la guerra de Ucrania, algo que convirtió en otro de los muchos papas que tuvieron que buscar la paz en medio de las tensiones nucleares. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento, y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Aquí encontramos cómo se nos presenta la acción y la liberación de estos apóstoles que siguen lo que el Señor les ofrece, que siguen lo que el Señor también les regala. En esta liberación de los apóstoles por medio de un ángel del Señor, se nos recuerda aquel otro ángel que liberó también a Pedro de la cárcel de Herodes. En general, los dos relatos están estrechamente entrelazados entre sí. Es decir, aquí hay toda una teología, hay un pensamiento, ya hemos encontrado otro, aquí el que le libera a Pedro, el que le libera aquí a los apóstoles en general. En general, los dos relatos están estrechamente entrelazados entre sí. Es decir, es casi como una copia fiel, ¿verdad? El otro, Pedro que es el tendotaina, el atendotaina, es liberado. Aquí son los apóstoles quienes son liberados. La presencia de Dios que no los abandona, decíamos la proximidad, son encarcelados, pero enseguida son liberados. Entonces, tiene una teología muy interesante. Quiere decir que de una o de otra manera el Evangelio no puede, como dice Pablo, no puede quedar encarcelado. La palabra de Dios no está encadenada, dice él, ¿verdad? No se puede encarcelar, no se puede encadenar, no se puede detener. Aquí entonces, de cierta manera, ellos cuando decían anteriormente que, bueno, nosotros, ¿qué es preferible? ¿Verdad? Hacer lo que Dios nos está pidiendo o hacer lo que ustedes nos dicen, ¿verdad? Juzguen si está bien a los ojos del Señor, que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Entonces nos está mostrando y nos está diciendo que aquí es la fuerza de Dios la que se mueve, es la fuerza de Dios la que nos empuja, es la fuerza de Dios entonces la que está actuando. También tenemos que pensar en aquella liberación de Pablo y de Silas de la cárcel de Filipos. Vamos a ver un poco 16, 26 más adelante. Quiere decir que ya hay un estilo muy propio de decir cómo el Señor los está liberando. Dice, cerca de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando las alabanzas de Dios. Mientras los otros prisioneros los escuchaban, de pronto la tierra comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Y en un instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. El carcelero se despertó sobresaltado y al ver abiertas las puertas de la prisión, desenvainó su espada con la intención de matarse, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, estamos todos aquí.
El carcelero pidió unas antorchas, entró precipitadamente en la celda y temblando se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los hizo salir y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? Bueno, y continúa, ¿verdad? Pero oye, ya ahí la carcelera, oye, ya ahí, va y coloicó, ¿verdad? Pablo y Silas, que reciben esta gracia también, como un terremoto, se le caen las cadenas, es la acción de Dios. ¿Qué decíamos nosotros con estos géneros literarios? Cómo Dios está próximo al hombre, cómo Dios está próximo a nosotros. Entonces, ya que llegan, ñande yara ya caina, ñande yara ape o ñemoía lleva pe ñande que eres ñande yara y ñande dale, ñapu ague ya poque, ñemoí ponague, y así, ¿verdad? Vamos actuando poco a poco. Entonces, en la cárcel de Filipos, ¿verdad? También podemos volver a observar cómo los Hechos de los Apóstoles procuran narrar sucesos semejantes de Pedro y de Pablo. Porque es el cristiano. Primero, nos dan a entender Pedro y Pablo, imagínense que son los dos más importantes. Uno para la iglesia de Jerusalén y el otro para la iglesia ya universal, es decir, para todos los paganos, a quien se está abriendo. Y estos son los dos primeros que están realizando y reciben esta gracia, este llamado. Ni que veguillete, Peñón Baretega, toda peñan de ya, bueno, son los apóstoles, son los primeros que están haciendo, que son liberados, la proximidad de Dios, no nos abandona, está con nosotros y dale y fuerza. Según la concepción de la Biblia, el mismo Dios interviene allí donde actúan los ángeles. Ahí está lo que estábamos diciendo. Según la concepción de la Biblia. Según la concepción de la Biblia, el mismo Dios interviene allí donde están los ángeles. Es decir, los ángeles vendrían a ser la prolongación de Dios mismo. Es Dios entonces el que está actuando. Entonces, es una cosa muy, muy, muy seria, digámoslo de esta manera, muy seria. Porque es Dios, ¿verdad? A pesar de que el ángelos, ¿verdad? El ángelos es el enviado. Es enviado, pero enviado por Dios, y entonces de esta manera es el que actúa en nombre de Dios, o mejor dicho, Dios actúa a través de, es Dios. Bueno, esta es la teología muy interesante. En esta liberación prodigiosa, los apóstoles también se daban cuenta de esta intervención divina, y así obedecieron la orden del ángel, y se presentaron en el templo muy de mañana, para anunciar al pueblo estas palabras de vida. Con estas palabras de vida se alude a todo el mensaje de salvación de la gracia de Dios en Cristo Jesús, el testimonio especialmente de Jesús resucitado que se mostró vivo después de su pasión, y que desde entonces se manifiesta con su poder vital en los sucesos de Pentecostés y en las curaciones milagrosas de los apóstoles, y que a todos los que creen les da aquella vida que les hace participar de la vida propia de Dios. Bueno, esto es muy importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Aquí entonces, con estas palabras de vida, recordemos, estas palabras de vida que se le da entonces al apóstol, que se le da al seguidor de Jesucristo, esto que ponen en práctica, ñamoíña de lleva, se alude a todo el mensaje de salvación de la gracia de Dios en Cristo Jesús, el testimonio especialmente de Jesús resucitado, el Jesús resucitado, el que actúa, Jesús resucitado entonces el que nos está liberando, que se mostró vivo después de su pasión, y que desde entonces se manifiesta con su poder vital en los sucesos de Pentecostés. Entonces la comunidad cristiana también entiende que la proximidad peñan de yara oí peñan de bejina lleva peñan de yara o batajina o peñan de recajina o eshajina mongo peñan de ñeme da e cuña y me pone idería, estamos encadenados, estamos encarcelados. Jaupe peñan de yara ñemo ya jaupe peñan de yara yesaka, y por eso nos está diciendo, ¿verdad? Aquí nos está diciendo directamente que es el Señor, ¿verdad? El que se está acercando. Es el Señor mismo, entonces, el que se pone a nuestro lado, se manifiesta su poder vital en estos sucesos de Pentecostés y en las curaciones milagrosas. Es el Señor resucitado.
Es la fuerza de Dios que se manifiesta aquí a través de sus ángeles. Pero ya decíamos que los ángeles, al final de cuentas, ¿qué están queriéndonos decir? Y los ángeles nos están diciendo simplemente y nos están enseñando que es Dios mismo, ¿verdad?, el que se manifiesta, que es Dios mismo el que se está presentando. Y entonces su poder vital en los sucesos de Pentecostés, la acción de Dios. Nosotros en la teología del Antiguo Testamento lo separábamos un poco, ¿verdad? Al decir una teología ya vista, un Dios con un lenguaje que presenta esa teología muy antropomórfica, es decir, un Dios muy cercano, un Dios que te saluda, que te pasa las manos, o ese es un Dios de una teología ya vista, ¿verdad? Pero luego la teología eloísta justamente que te habla de los ángeles. Decía, Dios no se le puede ver, pero sí lo conocemos en su manifestación a través de los ángeles. Bueno, seguiremos reflexionando sobre esto pero lo importante es que Él está próximo a nosotros. Esa es la teología que nos quiere enseñar. Y les doy la bendición final en este día de nuestro curso bíblico. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.